Buenos días, profesora, compañeros todos. Este grupo está conformado por mis compañeros Eric Sánchez, Eduardo Pérez, Alejandrina Parma, Tora Wilfred, mi persona Gimara Silgado. Hoy me corresponde hablar sobre la unidad sintáctica. La unidad sintáctica es una representación en forma como la combinación de las palabras en oraciones complejas pueden llegar a modificar el significado de las mismas, siendo así las oraciones un grupo de palabras unidas entre sí. Vamos a hablar de lo más importante en la oración y de algunos pasos que uno puede hacer para poder identificar bien una oración y poder ir desglosándola poco a poco. Hay funciones sintácticas oracionales, como por ejemplo el predicado y los complementos. Aquí tengo un ejemplo de una oración. En este ejemplo de esta oración dice: mi perro hoy corre alegremente. Yo la tengo que leer de 2 ocasiones a 3 ocasiones para poder entenderla. Mi perro corre alegremente. Lo principal que nosotros debemos sacar en esta oración viene siendo el sujeto y el predicado. ¿Dónde encontramos el sujeto en esta oración? El sujeto lo encontramos en donde dice mi perro. Mi perro viene siendo el sujeto. Y luego todo lo demás viene siendo el predicado. Dice hoy corre alegremente. Allí encontramos nuestro sujeto y predicado. Cuando nosotros queremos ir más profundo para entender lo que es las funciones sintácticas, para entender lo que son las unidades también, nosotros vamos poco a poco desarrollando nuestra oración. Y lo primero que tenemos que encontrar es el núcleo de nuestro sujeto. ¿Cuál viene siendo el núcleo de nuestro sujeto? El núcleo de nuestro sujeto en esta oración viene siendo perro. Él va a ser la función de núcleo en esta oración. Me pregunto, ¿cuál es el núcleo de mi predicado? El núcleo de mi predicado en esta oración viene siendo hoy corre alegremente, viene siendo la palabra corre. Y también vemos que en el predicado tenemos también los predicados verbales. Dentro de los predicados tenemos muchos complementos, como por ejemplo el complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento predicativo, complemento de régimen y muchos más. Muchas gracias. La palabra es una unidad formada por un sonido o un grupo de sonidos articulados que posee una categoría gramatical determinada. Hay diferentes tipos de palabras que son las agudas, las graves y las esdrújulas. Dependiendo de la categoría gramatical dentro de la oración, estas se pueden clasificar en verbo, adverbio, adjetivo, sustantivo, pronombre, preposición, conjunción, interjección. La unidad mínima de la sintaxis es el sintagma. El sintagma es una palabra o un grupo de palabras que desempeña una determinada función dentro de la oración. Los principales tipos de sintagmas que hay son el sintagma nominal, el sintagma preposicional, el sintagma pronominal, el sintagma adjetival y el sintagma adverbial. Estos reciben el nombre según el núcleo en la oración. Pueden ser sustantivos, verbos, adjetivos o adverbios. Muy buen día, estimada profesora Salia. Eric Sánchez le habla. Bueno, aportando un poco más a lo que es el tema de las unidades sintácticas que nos ha tocado desarrollar, a mí en lo particular me ha tocado hablar sobre lo que son las clases de palabras establecidas con criterio funcional. A manera de concepto resumido, puedo expresar que las palabras con criterio funcional sirven para expresar relaciones gramaticales con otras palabras dentro de una oración. También nos dice que nos ayuda a especificar la actitud o el estado de ánimo del hablante. Nos dice que señalan las relaciones que las palabras tienen el uno al otro y son como nexos o pegamentos que mantienen las oraciones. Por lo tanto, sirven como elementos importantes en la estructura de frases. Estas ayudan a crear significados en las oraciones.
Podemos mencionar que estas palabras funcionales pueden ser preposiciones, pronombres, verbos auxiliares, conjunciones, artículos, particulares gramaticales, todo esto de las clases que pertenecen al grupo de palabras de clases cerradas. Nos dice que cada palabra de la función o bien da un poco de información gramatical a otras palabras dentro de una oración o en una oración, ¿sí? Una de estas palabras que podemos mencionar así de manera breve están lo que son los artículos, los pronombres, las aposiciones, las conjunciones, también tenemos los verbos auxiliares y las interjecciones. Eso sería algo de lo que son las palabras con criterio funcional. También me ha tocado hablar sobre lo que son la estructura lineal de una secuencia de palabras. ¿Qué es esto? En un vocabulario común encontramos una serie de términos que podríamos llamar secuencia de escritura y que se forman uniendo varias palabras. Y más que nada esto, la duda se centra cuando en la forma en que se escribe o en su ortografía. En ocasiones nos dice que conservan su significado tanto si se escriben de forma separada o si se escriben de forma unida. Vamos a ver unos pequeños ejemplos que tenemos acá: enhorabuena en forma unida y enhorabuena separada. Enseguida, que la palabra se escribe de forma unida, y enseguida de forma separada, entre medias y entre medias separadas. Eso sería como una secuencia. Y también tenemos los casos en que las secuencias sí cambian de significado, de su uso, dependiendo, vuelvo y repito, si se escribe de forma unida o de forma separada. Tenemos un ejemplo muy particular y es la palabra malentendido. Nos dice que puede usarse como sustantivo con el significado de mala interpretación o como una equivocación cuando se entiende algo. Y también está malentendido si se forma con el adverbio de mal más el participio del verbo entender. O sea, eso sería como una secuencia de palabras, vuelvo y repito, que varían de significado tanto si se escriben de forma unida o separada y tienen como un significado diferente dentro de la oración, ¿sí? Eso sería todo. Muchas gracias. La construcción de la frase no está sometida a reglas fijas, sino que goza de libertad y holgura, y el origen de las palabras se rige más por el interés psicológico que por la estructura gramatical sintáctica. Ejemplo: sujeto, Isabel II de Inglaterra. Verbo, ha concedido. Complemento directo, la independencia. Complemento indirecto, a gana. Complemento circunstancial, hace poco tiempo. La estructura en constituyente inmediato. El lingüista Leonard Bloomfield introdujo un método para analizar oraciones comúnmente conocido como análisis constituyente inmediato. Este análisis implica dividir una oración en sus partes e ilustrarla con paréntesis o diagrama de árbol. Ejemplo: la oración "el niño cantará" contiene tres formas de palabra: el artículo el, un sustantivo niño y un verbo modal cantará. El análisis constituyente inmediato reconoce solo dos partes: la frase sujeto o sustantivo el niño y la frase predicado o verbal cantará. Muy buenas tardes, profesora Azalea Rey. Mi nombre es Eduardo Pérez Zúñiga. Esta tarde me corresponde hablarles sobre la constituyente y la construcción. Las constituyentes son ordenamientos más pequeñas de palabras, es decir, todos aquellos que constituyen la oración. Ejemplo: la palabra recuerda. Esta está formada por una constituyente. Me recuerda su pasado. Esta está formada por tres constituyentes. A la vez, la constituyente de la oración puede estar formada por una palabra o por una construcción. Cuando un constituyente de una oración es una palabra, puede ser un verbo, un adjetivo, un sustantivo, un adverbio. En cambio, si se trata de una construcción, esta puede ser una construcción sustantiva, adjetiva, verbal o preposicional. Si es sustantiva, el núcleo es un sustantivo. Si es adjetiva, el núcleo es un adjetivo. Si es adverbial, el núcleo es un adverbio. Si es verbal, el núcleo es un verbo.
La construcción se refiere a la orden y cantidad de palabras que es posible de emplear al anunciar las oraciones. La otra parte tengo la distribución jerárquica de constituyentes y conjunciones. La síntesis regular establece las siguientes normas. A. En cuanto a la colocación de las palabras, el artículo precede siempre al sustantivo. Ejemplo, el estudiante, las reuniones. B. En cuanto a la colocación de los miembros constituyentes de la oración y el orden jerárquico de sus complementos, el sujeto con todas sus modificaciones debe proceder al predicado. Ejemplo, la noche silenciosa avanza sobre la aldea. C. En cuanto a la colocación de los elementos coordinados y subordinados. D. En la coordinación, la construcción regular esta determina por la secuencia lógica del pensamiento. Ejemplo, Pedro o Luis deben asumir la responsabilidad. En la subordinación de oraciones, la colocación de los elementos subordinados se rige a la construcción regular. Gracias, profesora.